esto? ¿Ya están en el mapa? ¿Ya? ¿Cómo cuántos kilómetros son? Es casi todo el estado de Texas. Es demasiado. Es un montón. Entonces Joshua Edwards, que está loco, que por cierto... Estaríamos hablando como de 12 horas en auto, más o menos. Son 8 horas manejando. No, sí, como 9 horas manejando. Sí, más o menos manejando. Manejando. Y entonces Joshua, que lo conociste en la AWP, porque aparte he runs a press, an independent press, pero este no está publicado No, no por sé. su press, es otro. Pero bueno, pero este libro, por cierto, este libro sí está publicado por la editorial que Joshua Edwards dirige. Hay una relación extraña aquí. Pero bueno, entonces un día Joshua Edwards decide que va a caminar desde Galveston hasta Marfa. ¿Ustedes qué han oído de Marfa? ¿Qué tipo de pueblo es Marfa? ¿Ah? Prada. Prada. Tiene No, una- esto no es una tienda, pero tiene Prada. una fachada. Prada, sí. Marfa. Prada, Marfa. ¿De verdad? Sí. Ah, Prada como Prada. y Prada, Prada. Sí, sí, Prada, Prada. Ya lo había Pero escuchado. estaba pero- haciendo nomás, está ahí. Sí, es nada más la fachada. Creo que tenía cosas y se las robaron y pues ya dejaron así. Pero está la fachada. Sí. ¿Y qué más sabemos de Marfa? Es una comunidad de artistas, sí. Sí. ¿Se acuerdan del nombre del artista que un poco organizó todo este pueblito? Donald Judd, JUDD, léenlo. ¿No? Este es un trabajo también muy interesante. Joshua vive ahí. Y entonces, o bueno, uno de sus lugares donde pasa tiempo es ahí. Y entonces lo que este es un constraint muy básico, ¿no? Voy a caminar de aquí hasta allá y cada hora me voy a parar a tomar una foto. Esto es su libro. Nada más. Entonces ustedes pueden ver el cambio en el paisaje, pueden ver lo que él está observando, porque bueno, hay muchísimas cosas que podrían haber formado parte de estas imágenes, y sin embargo tenemos esta participación, esta privilegiada visión, la privilegiada posición de estar detrás de sus ojos, mientras está cansado. Nos contaba que de repente pues los zapatos se le echaron a perder, tenía que llevar agua, tenía que llevar, de repente llegaba gente y le traía sus lonches, etcétera. Pero vamos a ver al menos las primeras qué sé yo, 10 imágenes. Échenle un vistazo. Ojalá estuviesen en color. ¿Las tuyas qué, perdón? Ojalá estuviesen en color. ¿Te gustaría más a color? No son las mejores fotografías del mundo en términos de técnicamente, ¿no? O sea, no es un artista no es un artista del paisaje. Su proyecto es distinto, ¿no? Es una relación con el paisaje, el desgaste del cuerpo, el tiempo que se lleva recorrer a pie uno de los estados más grandes de Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué ven? ¿Qué es lo que vemos en estas primeras 10 imágenes? El sol El se eleva. océano, ajá. El sol se eleva en cada foto. El sol se va elevando. Ah, mira qué interesante. Así es. Vamos de... Sabemos Mañana. entonces, sabemos que salió temprano, ¿no? Ujú. Ajá, no nos tiene que decir. Todos estos son ejercicios en cómo decir más con menos. A todos nos va a hacer muy bien eso. Es una buena sugerencia. Y vamos viendo y asumimos que conforme va pasando esto, si el sol va subiendo, el cuerpo de Josh está experimentando ¿qué? Desgaste, calor, humedad, fatiga, frustración. And who knows what else, right? Entonces tendríamos que seguir viendo las siguientes fotos para ver a qué le pone atención, ¿no? Y si son desesperados como yo, irían hacia el final, ¿no? Para ver dónde termina. A ver, vamos a ver dónde termina. Salimos del océano, el sol subiendo. Veamos ahí como desde la página que 200 en adelante. 230. La última es 230, pero vean desde la 200, no sean así. No sé, técnicamente ahí termina. Y técnicamente ahí termina. ¿Qué es lo que vemos de la 200 en adelante? Díganme. Ya, y luego hay un animal muerto en la 208. ¿Otro?
Sí, ¿no? Perro borrego. Bueno, puede haber un gatito, ¿no? Es un perro borrego. Animal del desierto. Una caja sospechosísima, ¿no? Bardas que indican propiedad, huellas en el pavimento. Jaja, y a la 216, ¿qué tal el sol ahí, No quisiera estar ahí. El mapa con ese calor. ¿Qué más? La 218 es totalmente negra. A ver. Como si, Mira. si fue foto análoga, tal vez le falló eso y decidió dejarla. O en la oscuridad total. No, pero está, No, pero, no puede ser pero oscuridad dos total fotos porque antes sí. del sol. Acuérdense que son cada hora. Esa es la regla. De noche, ¿no? No, Sí, cambia. No me imagino se le sube de noche, ¿no? se dice, pero fíjate, la siguiente que es la Y la, siguiente hora. y la No, pero en el previa. transcurso, digo, no tiene fotos de noche, No, sí, más adelante, en la 228, 229, sí hay de noche. Sí, de noche. No, ok. Es lo que nos está diciendo ahí, mira, 228 otra vez, ahí está. Pero, La letra de noche. pero ahí sí se ven como unas Ahí sí se ve una- lucecitas, ¿no? Ya, en la 200. Ahora que supongo que en pleno desierto tampoco se ven lucecitas. En la 229. Pero ve, nuestro cuerpo está poniendo significado ahí donde el autor no nos lo está dando ya resumido y hecho. Nosotros saltamos y vamos completando las cosas. Una buena sugerencia en todos sus ejercicios es que confíen en que sus lectores van a hacer un esfuerzo para saltar y completar algo. No nos tienen que dar todo ya digerido. Cuando decimos no tienen que ser explícitos, a eso me refiero, a que sus lectores van a participar. A menos que se tomen como lectores terribles que sean amigos, ¿no? Que también es esa posibilidad. Pero en todo caso hay una relación dinámica, una relación activa, en la que continuamente estamos lidiando contra la indiferencia del lector con su posible complicidad, ¿no? Y aquí estos libros yo creo que nos dan esa experiencia aquí. Sí, Jesús. Podríamos decir que es una narrativa, ¿Por qué? ¿Por qué podríamos decirlo? porque cambia el significado en el tiempo, ¿no? Así es. Así es, hay una serie de transiciones aquí. Si aceptamos esa definición de narrativa, como aquello que decíamos al inicio, el cambio del significado a lo largo del tiempo, ¿no? The unfolding of meaning over time, is the definition in English, right? O sea, aquí lo que vemos es que no hay letras, no hay y pasó esto y pasó lo otro, y luego y vino qué y demás, y sin embargo estamos viendo una transformación constante. Ese comienza, las primeras fotos son el sol moviéndose, ¿no? Nos estás Ujú. diciendo, el tiempo es importante aquí. Ya. El tiempo es importante y el cuerpo, yo creo que es imposible no sentir Sí, sí. también, sobre todo si tenemos alguna relación con el sol de Texas, ¿no? No sentirlo ahí arriba en el cielo sobre nosotros, hovering. Ahora fíjense cuándo lo hizo, vamos a la introducción. Está en la página 9 con números romanos. ¿Quién se echa una leidita aquí? ¿Quién tiene ganas de leer? Rusé ya se puso así. No, bueno, estoy en la 9, pero solo veo fotos. 9 número Nueve romano. 9 romano. Sí, 9 número romano. A ver, mire, ya estás ahí. A ver. Introduction. Sí. On November 10th, having just returned to the States from a year in Germany with time on my hands and without a job or anywhere to call home, I set out on foot from my birthplace of Galveston Island, heading to the West Texas town of Marfa, where Lynn, you, and I will build a house and settle down after many years of moving around. I followed the coast for 2 days, then turned inland at Surfside, passing through West Columbia, Needville, East Bernard, Eagle Lake, Columbus, LaGrange, Boucher State Park, and Bastrop, arriving in Austin, where I met up with Lynn. Together we passed through Dripping Springs, Johnson City, Stonewall, and Fredericksburg on our way to Kerrville, where we spent Thanksgiving with my family. Lynn had to leave on a trip to California, and I headed out again after 5 days of rest, accompanied by a friend to Junction, then onward alone through Sonora, Ozona, Huron, and Fort Stockton. From there, I turned southwest towards Alpine. My dad met me along the way and came along for the last dozen miles into town. On December 20th, 3 friends came along for the final leg, and I arrived in Marfa about 2 hours after sunset, 40 days after I began.
Throughout the journey, I took one photograph each hour. The first image is of the building that stands in the place of the hospital where I was born, and the last, taken in the morning light, the day after I reached town, is of the property at 404 West Galveston Street in Marfa, where Lynn and I will live. This book collects all those photographs and serves as a companion volume to a book of poems and prose called Architecture for Travelers, and to a larger project of the same name, which will be finished when our house is complete. This project is made possible by the sponsorship of the Academy Schloss Solitude and many people whose ideas, friendship, and support provide its energy. Oh, es bonito, ¿no? De su lugar de nacimiento, el lugar donde eligen construir su casa con su pareja. Que la calle es Galveston. Y la calle se llama Galveston, o sea, ya. ¿No? Pero en ese sentido, a mí algo que me pareció muy interesante es que no hay ninguna persona en las fotografías. Y caminó con personas, ¿no? Lo acompañaron en su camino, o sea, no iba solo. Porque viendo solo las fotografías hay como esta sensación súper ominosa de estos edificios abandonados y estos campos y el cielo de Texas, que es muy particular, que parecen muy grandes en comparación con quien está tomando la fotografía, y a mí sí me da una sensación de soledad, aunado a que son en blanco y negro y esta narrativa de caminando y tal, pero iba caminando con gente y no hay ninguna otra persona en las fotografías. Y eso es importante. ¿Te acuerdas que el año pasado, la primera clase que tomaste conmigo, estábamos viendo el diario de otra caminadora, de una mujer caminando, de Yasnaya Aguilar, la que caminó igual por toda la sierra en Oaxaca, del lugar de su pueblo hasta la costa de Oaxaca, 3 meses caminando. Si quieren ver su experiencia, está en un blog, está así Yasnaya Aguilar, después les paso la dirección. Pero es muy interesante que en su blog, que también incluye fotografías, la relación con el paisaje es muy distinta. Y ahí también llegaban amigos a acompañarla de repente algunos días. Se valía para quedarse no hay hoteles en la sierra, ¿verdad? Entonces tenía que quedarse con amigos o conocidos, tenía que ir a conocer al presidente municipal, de los pueblitos que iba visitando, etc. Y todas esas presencias humanas forman parte también de la experiencia fotográfica. O sea, hay una relación distinta entre el yo que camina y el nosotros que caminamos, y aquí sí es nada más el fotógrafo y el paisaje, ¿no? A mí me da el sentido del yo penitente. El yo penitente, ¿no? Pero entonces fíjense que de estas caminatas que estamos haciendo bajo este sol tejano, tremendo, cuando les dije en el prompt del cementerio que íbamos a tomar fotografías verbales, estaba pensando un poco en esta cuestión narrativa, como decía Jesús, ¿no? En ir concatenando momentos, pararnos cierto punto y simplemente decir que está enfrente de nosotros. No que estamos pensando, no qué concepto vamos a tener, sino simplemente esta es una foto, eso es lo que hay enfrente de mí conforme voy caminando. A veces intentar hacer eso nos sirve para despsicologizar nuestros escritos y simplemente poner atención en el poder de nuestras percepciones, ¿no? Porque no solo estamos viendo, estamos sintiendo, estamos oyendo, algo sabe algo en nuestra boca, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces hasta tocamos estos otros elementos. Entonces, estos libros y todos los demás que les menciono en el syllabus son para que ustedes puedan recapacitar, puedan verlo en relación a sus propios ejercicios. Si se los muestro ahí, quiere decir que es válido como ejercicio para nuestra clase, ¿no? O sea, no crean que si van a hacer algo loco, voy a estar así como que, no, tiene que tener 400 palabras y no sé qué. No, estamos tratando de capturar experiencias concretas, materiales de un barrio que está muy cerca de la Universidad de Houston, que nos rodea de alguna manera. ¿Ok? ¿Preguntas? Creo que se nos hace súper tarde para el taller. Vamos a ver las revisiones. Las revisiones de allá. Primero, comentarios en general sobre las revisiones. Déjenme decirles nomás mi experiencia, y a lo mejor después sigue Mauricio y Majo. Yo estaba muy contenta de ver estas revisiones. Le decía, de hecho, hace rato a Majo y Mauricio que me parecían el mejor grupo con el que he trabajado en la Universidad de Houston. Y no es un halago fácil, se los digo en el sentido de que veo que están reaccionando, que revisaron con honestidad su trabajo, que tomaron en cuenta, eligieron
de los comentarios que compartimos aquí, que ustedes recibieron por carta. Creo que eligieron bien, ¿no? Es decir, creo que están abiertos, están realmente digiriendo, poniendo atención y conectándose con la conversación, y es una parte fundamental también de la escritura. Y a veces no encuentra uno eso en talleres de gente con más experiencia. Lo que más encuentra uno con escritores que tienen más experiencia es: ¿cómo te atreves a criticar algo que es perfecto? Salió de mi pluma, no admite cambio alguno. Sobre todo con escritores que ya tienen algo publicado, pobres editores, así: no me muevas esa coma porque la escribí yo, ¿no? Pero al cambio, a diferencia de eso, lo que veo aquí es una apertura muy plástica, muy honesta, también muy sincera, sobre todas las posibilidades que la escritura siempre encierra. Aun cuando uno cree que algo ya está completamente terminado, siempre está la posibilidad de cambiar algo. ¿Quién sabe si para mejorarlo o no? Tal vez nada más para llevarlo a un lugar distinto. Y eso vale muchísimo la pena. Entonces les agradezco muchísimo la experiencia, que hayan puesto tanta atención. Lo cual no quiere decir que ya estén perfectos y que ya de aquí al estrellato, no. Quiere decir que hay otra serie de comentarios que vamos a tratar de compartir brevemente al punto de lo que les haya parecido primero más interesante. A ver, primero, Majo y Mauricio, puesto que están haciendo ustedes también el trabajo de la lectura. ¿Algo en general primero, antes de ir uno por uno? En general me parece muy interesante y atractivo que todos se hayan tomado la oportunidad de un poco despegarse quizá de lo que pensaban que tiene que ser la escritura y experimentar con nuevas formas y nuevas palabras y nuevos conceptos y ver qué pasa cuando salimos un poco de lo que creemos que tiene que ser lo que escribimos y probamos cosas distintas. Y creo que eso es lo que más aprecio de la oportunidad de leer las revisiones, es ver cómo toman los comentarios, cómo el trabajo se transforma y cómo se sale un poco de lo que era antes para probar nuevas cosas y para ver qué de esas cosas nuevas les sirven y les sirven a ustedes para decir o para contar la historia que quieren contar. Porque la escritura es sobre todo muy importante. Tal vez para conectar con la sesión pasada, porque Netel lo mencionó en una de las preguntas, creo que la hizo Anabel, sobre cómo se recibe un texto en los lectores, ¿no? Y ella apuntaba súper bien, como una vez que el texto está publicado, pues lleva mi firma, lleva mi autoría porque me hago responsable, pero no es que me pertenezca, ¿no? Ya le pertenece a la interpretación del lector, ¿no? Y creo que el ejercicio de taller que se hizo, no pude estar en el tallereo, pero sí en el intercambio de cartas, en los comentarios, en la lectura profunda. Eso es súper importante también para no sentir como que tu ego, tu personaje de escritor está en riesgo. Hay que entender que una cosa es como lo que está en el texto, y eso está en el centro para que todos juguemos y todos como lo cortemos, lo peguemos, veamos cuáles son sus posibilidades. Y sí, pues los cambios de versión A a versión B, C, D, son muchísimos. ¿Cuáles les impresionan más? Ay, es que no estoy diciendo cuáles son mejores o peores, nada más. Si ahorita les pregunto, y eso no solo para Mauricio y para Mauricio, sino para todos ustedes, si les pregunto, ¿cuál de las transformaciones se acuerdan? ¿De cuál se acuerdan primero? Ay, pues sí, a nivel visual me dio muchísima risa que Jesús traía una idea de enumerar todos los renglones. Y pues yo como lo ubico más en el mundo de las ciencias exactas y así, yo dije como, claro, nos quiere mandar un mensaje como de hoja de texto de programador, ¿no? Donde cada renglón tiene una referencia y cierta independencia, tal. Y creo que parte de mi carta, mis comentarios iban por ahí, como de, tal vez deberías como fortalecer esa parte. Y luego me enteré por Majo que no, que eso era totalmente, que lo hizo casi como para organizarse y por un malentendido. Entonces esos tipos de juegos me encantan como de... Pues es bien interesante que cuando estamos leyendo todo, todo. ¿no? Y eso para cuando ustedes estén escribiendo y tomando decisiones como escritores, que a veces decimos, no, pues nada más es lo que está aquí, es como, oh no, el lector está viendo todo. Silencios, espacios en blancos, acentos que están o no están. No vamos a pensar, es un error de gramatical, sino, wow, ¿qué nos quiere hacer pensar? ¿Quiere que en lugar de poner ese énfasis lo quitemos? ¿Right? Entonces, tengan piedad de nosotros los lectores y fíjense muy bien en todas las decisiones que están tomando porque las vamos a leer como decisiones, ¿no? ¿Okay? Los demás, una de las transformaciones que más les hayan interesado,
O que las que se acuerden. No dejen pasar el tiempo así, no se acuerdan de nada. Voy a ir yo porque A ver, los compañeritos. a ver, Que a mí una de las que me impresionó o de las que recuerdo muy presente es la de Mireya. ok. Creo que tomó lo que dijimos sobre el espacio y lo apropió y ahora en esta nueva versión creo que veo aún más la diferencia de las relaciones entre los idiomas, la diferencia emocional que carga cada uno de los dos. en Pónganse a todo. ver, saquen el ejemplo de Mireya. Siempre tenemos que traer todos los ejercicios a clase, porque ese es nuestro trabajo en clase. Ok, sáquenlos y veamos. Adelante, hermano. Sí, o sea, como, Sí. pero no los traen. Sí, todos tienen las revisiones. Sí, son los que yo tengo copias, yo no Porque, tengo las originales. Yo tengo- porque nos distribuimos las copias. Nos distribuimos las originales y después habíamos dicho que la copia iba para ustedes. No, pero, No, pero de la todas- revisión. las Esta de es la segunda revisión, versión. ¿se acuerdan que las distribuimos cuando estábamos en el Harrisburg Art Museum? Todos, porque hicimos comentarios sobre las revisiones. Están viendo, Ya, porque No, todavía, porque en la vez pasada distribuimos el segundo Se ejercicio. las entregaron la vez pasada. Pero no tienen, todos se los volvieron a mandar, ¿se acuerdan? Por correo. Sí. Ya, ok. bueno, creo que hay Ok. Veamos el de Mireya. La revisión de Mireya. Ajá. ¿Ok? Creo que el espacio en blanco funciona mucho mejor, sobre todo en la parte del español, Ya. donde se intercala con la oración y con el diálogo directo con las tumbas y con el espacio. Me parece que funciona mucho mejor ahí que en la parte de inglés, pero al mismo tiempo, y quizá la parte de inglés necesitaría otro tipo de trabajo u otra relación, pero al mismo tiempo sí enmarca mucho la relación emotiva que se tiene con cada uno de los idiomas, y creo que ese es uno de los aciertos de usar el espacio de esta manera. ¿Se acuerdan? Ella al inicio había utilizado todo el espacio con párrafos tradicionales y aquí lo hizo más corto. Y yo diría que es especialmente efectivo justo cuando intercala el Padre Nuestro. En la primera versión nos decía, ay, voy caminando por las tumbas y pensando en el Padre Nuestro, y aquí estamos viendo el Padre Nuestro interrumpir o concatenarse a un proceso de pensamiento. Mi comentario respecto a esto sería que a lo mejor no tiene que tener la misma medida. La primera, Padre Nuestro que estás en los cielos, con permiso, señor Landaverda, que a lo mejor podemos tener un poquito más de libertad en la segunda, en el que contestan, ¿no? En la otra parte, y ahí hay oportunidades también de ser mucho más detallados, de incorporar detalles sensorial concreto. No sé, por ejemplo, al final donde dice, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, canta un gallo, aunque ya atardeció. Igual podríamos poner otros detalles que nos den una visión más amplia del paisaje y no tienen que tener la misma medida. Es decir, podemos jugar con ideas del ritmo también aquí, ¿no? Porque ya el ritmo central lo lleva el Padre Nuestro. Y de entrada, en la parte del inglés, a mí no me quedó muy claro, se me hizo interesante, pero no me quedó muy claro por qué estamos nada más utilizando la parte izquierda. Es decir, no está justificado me refiero a justify, como que les enseñé hace rato. No sé si son bloques de concreto, no sé si son bloques, es decir, hay un trabajo todavía por hacer, pero me parece interesante que cada uno de esos párrafos nuevos involucran un caso, una tumba, ¿no? Y me parecería que hay espacio para más. Podemos seguir unos 3, 4, 5, ¿no? Del mismo modo en el que aparecen con pequeños párrafitos, ¿no? Entonces, creo que por ahí me gusta mucho, me encanta que hayas tomado en cuenta el cambio del título. Con la tierra de los panteones no se juega, pero me gustaría que hubiera un poco más de liga entre ese título y la parte en inglés. Yeah. Porque un poco está fuera de contexto, es poderoso, pero we have to make an effort to link it to what appears also in English. Creo que la relación con el inglés es mucho más aséptica, ¿no? Ya. Mucho más como Ya. factual y Ya. en cambio en el español tiene toda esta carga emocional. Y yo digo, lo pensaba que está del lado izquierdo porque el español está del lado derecho, Ya. ¿no? Y esa es como la diferencia. Pero
Y si estuvieran al mismo tiempo, o sea, si aparecieran en la página al lado izquierdo y al lado derecho, pero al mismo tiempo, quizá funcionaría mejor el hecho de que estuviera uno de un lado y otro del otro, porque de golpe de vista el lector podría saber como, que hay una relación entre estas dos cosas. O sea, quizá tendría que cambiar la cronología de los hechos, porque uno es llegando y otro ya están en el cementerio, pero si los viéramos a los dos juntos, con estas relaciones que cada uno de los dos idiomas tiene entre el juego que estás haciendo, quizá podría funcionar y sería más claro por qué uno está de un lado y otro del otro. Esa podría ser una solución. A mí me daría un poco de temor de ver la página muy llena de cosas, porque lo que viene aquí a la derecha ocupa bastante espacio. Si está hacia la derecha, un poquito más. En fin, toma en cuenta lo que te está diciendo Majo, piensa en otras posibilidades en que puedes empezar a significar el espacio a la derecha que aparece como vacío, pero que no está vacío, pues cómo dar la clue, cómo dar la señal de que ahí donde aparece que no hay nada, está el español, ¿no? Digamos. Y eso de ethnic burials, al inicio no se me sonó como muy clase de political science, ¿no? No necesariamente poema dígame. Hay tal vez una pequeña recomendación con la parte del Padre Nuestro, si acaso. Hay una escritora española que se llama Carmen Laforet, con la novela Nada. Hay una parte que tiene que ver con la primera comunión, que es un diálogo interno cuando está ella orando, pero tiene una relación muy mala con lo que es la religión, porque tiene que ver con la opresión que ha sufrido en su vida. Entonces está orando, pero a la misma vez tiene miedo, y se ve la parte de, va orando, va en la oración, que va la parte religiosa, y de repente pasa algo que tiene que ver con alguna imagen, alguna memoria mala que tiene, y entonces va intercalando una con otra. Entonces ahí tal vez podría haber una idea que podría modelar. Independientemente de eso, es una gran escritora y vale la pena leerlo todos ustedes. Es buenísima recomendación. Gracias, Elma. Una más. Otra sobre otro trabajo, si quieres, o sobre esto. El de Elber me llamó la atención. Ok. Creo que tomó en cuenta algunos de los comentarios que hicimos. Ya. Pero también siento que perdió algo el texto. ¿Qué perdió? Al final, en su primera versión, hablaba de raíces del árbol. Creo que eso hacía que el texto funcionara. Y cuando lo quitó, siento que está como flotando todo el texto, ¿no? Hay una El autor no habla. El autor escucha y apunta. Nada más. Ajá. Pero es cierto, porque creo que todos habíamos comentado que efectiva era esa partecita. Ajá. Donde era algo sobre perder las raíces o conservar las raíces, una de las dos, y ahí era donde se conjuntaban el significado de la raíz del árbol y la raíz de la comunidad. Seguramente encontrará forma de regresar esa conversación aquí. Ya. ¿Qué más el de Elmer? Svava. Las revisiones también las tenemos que comentar, muchachos. No tienen que escribir cartas, dije, pero sí dije que tenían que marcar los ejercicios, porque para eso intercambiamos los ejercicios. Entonces no es nada más para que las revisiones digan, ya la revisó y ya se va. No, también tenemos que dedicarle tiempo a revisar las revisiones. Y entonces estas revisiones las vamos a marcar aquí en el papel y se las vamos a entregar al autor. Es que creo que se las entregaron el lunes. Ajá. Y no se quedaron con copia de lo que hicieron. No, pero el lunes lo que intercambiamos No, después cuando se acabó la clase se las intercambiaron. O sea, sí, cuando se acabó la clase. allá en el HAM, ¿no? No, aquí, después del El miércoles. miércoles lo que iban a intercambiarse era nada más el ejercicio número 2. Pues ahí estuvo. Sí. Entregamos todo. Pero sí lo comentaron, entonces deberían acordarse. Ya, deberían acordarse Yo lo porque... tengo en foto. Ok, para que quede clarísimo. Ok. Cuando reciban las revisiones, vamos a comentar las revisiones. No tienen que escribir una carta sobre las revisiones, pero tienen que marcar, o sea, tienen que leer y marcar las revisiones para después entregárselas al autor. Mientras están leyendo también el ejercicio número 2, del cual sí van a marcar el papel y van a escribir una carta. Pero de ese ejercicio 2 también van a hacer revisiones que también vamos a leer. ¿Ok? Es un ciclo de mucho papel y de mucha lectura. ¿Ok?
yo me acuerdo que introdujo un poema, ¿no? Ujú. En alemán ese también me pareció un muy bonito detalle, Ok. más como para, especialmente yo que no hablo nada de alemán, entonces como que sí me ubicó un poco, ¿no? Dentro del alemán que no hablo. Muy bien. Ya, y nos da otra idea de la historia del lugar. Sí. Ahí yo creo que se perdió una oportunidad de hablar sobre la traducción. Desde quién hace la traducción. Ujú. Sí. Es algo que está escrito, es algo que el árbol mismo está rememorando, es algo que el árbol está diciendo en otro tipo de voz. Es decir, creo que hay una oportunidad perdida y que se puede reaprovechar de poner atención al proceso de la traducción, que sería también un proceso de la historia, ¿no? Ujú. Siento que Jesús. también en esa parte, como el árbol solo ha aprendido idiomas por medio del habla, sería interesante poner cómo el árbol lo entiende, cómo escribiría si solo escucha el idioma por medio del habla, ¿no? Que no siempre es igual a como está escrito, Ya. especialmente en alemán, que se escribe muy difícil. Ya. ¿Se acuerdan que hay unos ejercicios de arte contemporáneo donde ponen a escribir a los árboles? ¿Saben cómo es? Que a las ramas, por ejemplo, de los sauces les amarran unos pinceles y cerca del pincel ponen unos como canvases, ¿no? Entonces viene el viento y los árboles están flotando, ¿no? O sea, me pregunto si así están traduciendo, ¿no? Si hay una mediación material del árbol. Porque aquí nada más está como, todos debemos entender qué pasó, pero parte de lo que hace interesante algo es ver cuáles son los pasos, cómo es que nosotros podemos llegarlo a leer en español, cómo es que nosotros podemos entender algo que él entiende en otro idioma original, ¿no? Y en ese sentido, bueno, más o menos es, el texto ahora empieza, usted nació aquí, ¿no? ¿Dónde es aquí? O sea, va a hablar de toda esta historia, pero puede ser Houston o puede ser Ixtlahuacán de las Manzanas, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos dónde es aquí? Tu lector no sabe. Ese es uno de mis comentarios específicos de porque perdió un poco, ves, tenía una introducción en la que hablaba que llegaba al cementerio, ya no la tiene, pero si no la va a tener, tiene que estar entonces implícito en la pregunta o en el texto de cuál es el aquí en el que estamos hablando. Y no solo eso, Majo, porque empieza diciéndole Don Virginio. Ajá. O sea, ya sabe su nombre. ¿Cómo es que ya sabe su nombre? O sea, todo eso forma parte de la relación que estás estableciendo con tus lectores, ¿no? Entonces, Don Virginio, que a quien conocí, bla, 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 no sé qué, usted nació aquí, en este sitio, de bla, 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 bla. Si no tiene que ser esta introducción formal, ¿no? Estática y demás, pero sí el tipo de información que le ayuda al interlocutor a contestar bien y que nos ayuda a nosotros como lectores a irnos ubicando, ¿no? ¿Tú ibas a decir algo? Miren, ¿quién levantó la mano? Tú levantaste la mano. No, es que yo me imaginaba que tal vez porque como él en el título que está un poco largo para mí, tal vez como él incluyó esa información ahí, entonces tal vez por lo tanto dije, no, pues entonces ya le di la idea del nombre y dónde estoy. Y eso es lo que hizo, por ejemplo, a mí por ejemplo, siento que le causaría más intriga al lector, reducir un poco el título y nada más, por ejemplo, el gran roble se metería en Brent. En lugar de quitarle un poco de la entrevista a Don Virginio, que siento que está matando un poco de esa intriga al texto. De hecho, yo tengo me gustó otra frase para título. ¿Sí? En la página 3, esa frase de a nadie le deseo que lo rieguen con lágrimas. Oh my God, eso es poderoso. En la página 3, casi en medio, ¿le gusta vivir en el cementerio? No, en verdad. A nadie le deseo que lo rieguen con lágrimas como me tocó a mí. Yo le quitaría como me tocó a mí, pero ese a nadie le deseo que me rieguen con lágrimas está poderoso. Digo, considéralo, es una opción. Yo no sé si necesitamos en cada una de estas intervenciones eso de entrevistado, Don Virginio, entrevistador, Don Virginio, entrevistador, Don Virginio. Chécate algunas entrevistas en algunos periódicos. Ve a la página del País, por ejemplo, o de algunos otros periódicos en español y ve cómo lo hacen. Porque ellos usualmente no vemos esta estructura en las entrevistas. Ve cómo introducen a su interlocutor, ve cómo describen el espacio y lo mismo, no es una introducción formal, separada de la conversación, pero creo que eso nos ayudará a ir
para nosotros reconocer quién pregunta y quién contesta, porque a veces el entrevistado también pregunta, ¿no? Entonces eso ya nos hará ir viendo con calma y reconocer las voces distintas. Incluso algunos perfiles, tal vez perfiles periodísticos, o sea, no sé qué tanto quieras que esto se conserve como una entrevista con preguntas y respuestas, pero tal vez el perfil periodístico te daría la oportunidad de describir más el lugar, de escribir a don Virginio, de escribir como el barrio. Sé que no sea solo a través de las preguntas y respuestas, pero que las preguntas y respuestas nos den la visión. Te puedo pasar algunos perfiles bonitos si quieres. Y la otra cosa es, de nuevo tengo una duda sobre el tono, porque, por ejemplo, de pronto el árbol dice como, a nadie le deseo que lo reguen con lágrimas, pero usa los mismos adjetivos todo el tiempo, bonito, divertido, bonita, divertido. O sea, entonces creo que todavía hay como un quiebre entre el tono, entre cómo habla don Virginio, o tiene este tono súper acá dramático y tal, o va a usar estos adjetivos muy comunes, y si va a usar ambas, también creo que deben variar, porque sí, de repente noté como la repetición de los mismos adjetivos muy constantes. ¿Puedo hacer una pregunta? No, ahorita no, hasta el final. Pero ese es un buen consejo para todos. Los adjetivos dan vida y pueden darnos la muerte también. Acuérdense que a través del adjetivo llegamos a la cosa más concreta, lo universal se vuelve concreto a través del adjetivo. Es una maravillosa poeta que se llama Anne Carson, por su teoría del adjetivo. Y la decisión que tomamos con los adjetivos son con cada palabra, ¿no? Pero en este sentido, en esta transición de lo universal a lo concreto, imagínense el viajezote que nos están ayudando a hacer los adjetivos. Puede ser una pregunta cuando terminemos. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Algo más? Sí. El final me siento como que no sientes que sea un final. Ok. Aprecio mucho que me hagan compañía y espero que se queden y que continúen echando raíces aquí. ¿No te parece lo suficientemente anclado, fuerte, dramático? Ok. Ahí está la mención de las raíces, pero aquí, como solo se refiere a echar raíces de la comunidad y ya no está en relación a las raíces del árbol, ha perdido lo que tanto nos gustó la vez pasada. A lo mejor ahí es una hint de dónde podemos Y la vez añadir. pasada tenía una amenaza de perder, o sea, estaba con lo del estadio que están construyendo, se ve una amenaza concreta sobre perder esas raíces, tanto del árbol como de la gente, y aquí la pierde. Y creo que también tiene que ver con el tono y con los adjetivos, porque aquí, excepto el momento en el que lloran, casi todos son felices. Los niños son felices cuando van al árbol, la gente americana es feliz cuando vive ahí, los alemanes muy felices cantan sus canciones, ¿no? Entonces nunca tiene como este stake de la pérdida que sí tenía el otro. Y que es especialmente relevante porque estamos en un cementerio. Sí, estamos en una pérdida. Por más que haya celebraciones de la muerte, por más que haya maneras distintas de relacionarse a la muerte, es un lugar de pérdida, ¿no? ¿Okay? Creo que un buen ejercicio que podría funcionar es separar los pares pregunta-respuesta, desperdigarlos y volverlos a juntar y ver qué va sucediendo, porque hay como algunos muy específicos que podrían o ser prescindibles o tener... ¿Cuáles serían prescindibles? ¿Te gusta vivir en el cementerio? No, punto. En verdad, Página 3. O sea, perdón, página 3. Sí, para que No es que no esté diciendo nada, sino que tal vez ubicados en otra posición podrías ayudar a que ese perfil del árbol o su historia vaya increciendo, vaya sumando para decir algo, ¿no? O al contrario, vaya poniendo frenos, cortando ritmos, ¿no? Como hacer ese ejercicio de qué tan prescindible o qué tan necesario es la pregunta. Ok, muy bien, también. ¿Algo más para Elmer? Tu pregunta, Elmer, ahora. Solamente saber qué opinan o cuál creen que sea el nivel académico de don Virginio. Esto. Nunca entró en mis preocupaciones en el momento de leer el árbol. Debería. A ver, pero, entonces por eso, para mejorarlo. Yo lo que puse como sugerencias, igual como la otra vez mencioné, que me hubiese gustado que este personaje de don Virginio tuviese como una personalidad como un poco más distinguible. Por ejemplo,
si este personaje creció en este territorio y está expuesta a culturas, ¿cómo es que solamente, incluso las personas que hablan, que dominan, por ejemplo, bien un idioma, algunas veces he escuchado que se les olvida una palabra, incluso incluyen el inglés, aunque sea una palabra para Cosa que a combinarlo. nosotros nunca nos pasa. Y entonces, pero veo que nunca le pasa eso, que siempre pues está hablando bien y todo aquí, pero digo, incluso porque me da cuenta que las personas, por ejemplo, chicanas, una persona que está acá, ¿dónde está por ejemplo, esa absorción de lo cultural? Muy bien, ya. Okay. No sé si la pregunta es qué nivel académico, porque un árbol no va a la escuela. No, claro, pero claro. creo que lo que quieres saber es cuál es el tono, o si estás logrando que el tono de este árbol, que ha vivido cientos de años y todo ahí, ya escuchado otras culturas, pasa. Y creo que la cosa es que no está del todo claro, precisamente porque no es que escuchamos realmente una voz clara que nos diga como, o este es un árbol que habla perfectamente 3 idiomas, que nunca tiene problemas, que sabe adjetivos súper complejos, o esta es la voz de un árbol que sí creció aquí, ha escuchado estos 3 idiomas, pero solo los escucha, todavía no sabe bien, a veces se le van las patas, las raíces. O sea, creo que tienes que tomar esa decisión sobre, o es este árbol súper culto que ha puesto atención a todo lo que ha pasado culturalmente y en las voces y han leído bajo su sombra a Dostoyevsky, o es este otro árbol que su relación es más como de lo cotidiano, del barrio, de escuchar a las personas hablar, de escucharlas en las cosas como más cotidianas. Ya. Let me see. Sinceramente yo creo que no es una cuestión de nivel académico. Es decir, evidentemente estamos aquí frente a algo que ha atravesado mucho tiempo, que ha estado, tal vez es cómo conoce el que está conociendo. O quizás lo pregunté mal, quizás porque tiene que ver con el tipo de lenguaje que él emplea. Ya. Entonces esas palabras que él emplea, ¿no? y Las si el lector pudo captar las por palabras medio más de... complicadas estaban, yo creo que estaban puestas bien, porque hay una relación con la edad, sobre todo, más que por una reflexión intelectual. Yo solo pongo, y solo es el único ejemplo que voy a dar, porque elegí poner la palabra mamaces. Sí, que yo te la señalé. Pero ese estaba... A propósito, ya. Yo te la señalé y dije, ups. No. Entonces, por esa palabra principalmente pregunto. Pero vale saber. Acuérdate, Elmer, que cuando quieres dar una señal de ese tipo, creamos un patrón. Entonces no solo aparece una vez. Tiene que aparecer, no la palabra mamaces, sino una palabra, digamos, que tenga similar, que esté cumpliendo esa función por ejemplo, a lo largo del escrito. Por ejemplo, chivas. Las chivas, es que lo mencionas. Hay como 2 o 3 momentos haciendo lo de tirar la pata, lo de mamaces y lo de las chivas, pero la cosa es que saltan, no parecen parte de su discurso, sino que saltan como, ¿por qué dices esto? ¿Sabes cuando se hace la frase nacional cuando dicen que la gente quiere darse baños de pueblo? Cuando quieren aparecer como que son de pueblo, pero evidentemente no lo son, ¿sí? Porque no logras hacer esa transición y esa conexión. De repente esas 3 palabras, de hecho yo en la que me fijé sobre todo era la de mamaces, ¿no? Sí me saltó no de una manera positiva, me saltó como una especie de error que aparecía ahí. Entonces, si lo que queremos es tener a un árbol más dicharachero, más acá, más buena onda, no lo vamos a conseguir haciendo que él solo tenga adjetivos positivos sobre las distintas comunidades, lo vamos a conseguir haciendo más denso ese tipo de lenguaje y que no aparezca nada más aquí y allá, sino que forme parte desde el inicio de cómo se presenta. Entonces, vamos a crear patrones, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo con estos escritos, ¿no? Cuando vimos el PR punto, no sé qué, si solo hubiera aparecido una vez, decimos, ¿what? ¿No? Pero como lo utilizó a cada ratito, en lo vertical y en lo horizontal, luego dices, esta es una señal, esta es una indicación, y tengo que poner atención, ¿ok? ¿Ya estamos acercándonos al final? No. El de Jesús, vamos al de Jesús. 3:45. 5 minutos. Oh, Dios mío. Bueno, nosotros se los voy a entregar así. El de Jesús. Hay un esfuerzo fuerte aquí por reorganizar la cronología. Hay puntos muy fuertes que creo que podrían ser incluso todavía más, dependiendo de su ubicación. Me preguntaba yo
si ganaría y cómo ganaría este texto si en lugar de empezar el pavimento que será la humedad de la lluvia, bla, 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 si empezara, no solo hablo del sudor, sino de la humedad del aire, del barrio y de mi espacio, la humedad de las tumbas y de la piedra, la humedad de los dolores que respiro. Punto. Y entonces, claro, cuando empieza diciendo no solo hablo del sudor, es como si empezara en media resta, ¿no? Como está todo desarrollándose, pero hay una fuerza de una dicción muy clara, ¿no? Que me parece que abre toda una especie de discurso. No sé si después de eso ya pueda venir el pavimento o si el pavimento iría después, pero creo que en cada uno de estos párrafos hay una tendencia de empezar con lo más suave y terminar con lo más fuerte, y a lo largo del texto también. Y no sé si necesariamente eso le ayuda al texto. Valdría la pena en todo caso seguir jugando con qué parte va dónde, ¿no? Con la organización dentro de cada uno de los párrafos, pero también en lo que toca al texto en general. Hay muy buenos inicios de párrafos. Los subrayé casi todos. En la página 2, bueno, el cementerio me recibe a golpes de congestión. Esta manera de iniciar con frases cortas me parece que están muy bien puestas después. El cementerio es vida más que muerte. En la orilla encontré lápidas vivas. O sea, hay una intención de abrir con estas frases pequeñas, contestatarias incluso, y por eso me imaginé que el primer párrafo podría ser no solo hablo de esto. La pregunta es, bueno, ¿ya habló de otra cosa? ¿Va a hablar de algo más? ¿No? Entonces ya podemos entrar. Mira, ya. No, porque yo subrayé todas las frases del final de los párrafos también. Ya. Sí. Bueno, este ejercicio con el que se abren todo, parece que estamos con los American Letters, ¿no? Estamos viendo lo del espacio. Hay una utilización que, según veo por los nuevos, por lo que entregaron después, que se ha ido radicalizando, ¿no? De ir viendo lo del espacio, que me parece súper interesante. Pero aquí hay muchas repeticiones que creo que podemos limpiar, y muchos sinónimos que hay que ir buscando. Porque exhalar y exhalar es un verbo fuerte, y que aparezca 2 veces casi en la misma primera oración, lo estamos matando. Estamos matando su efectividad, ¿no? Murieron en el segundo párrafo, muy juntos. Sí, creo que una búsqueda simple de sinónimos nos puede ayudar a aclarar, a hacer la cosa más, to streamline, ¿no? Hacerlo menos farragoso. Aquí, a diferencia de otros, hay una mención específica del tiempo. Creo que eso es importante. Hay en la página 2, donde está de 1870 a 1920, hay esa referencia sin que parezca académica o fuera de lugar. Es orgánica al proceso de lectura. Bien, ¿alguien más? Con lo de Jesús. Unas 2 o 3 pasadas más. Majo, ¿qué tienes para Jesús? Yo para Jesús pensaba en cómo hay esta relación del cuerpo que está sudando y que tiene alergias y tal, y luego del cuerpo, cuando habla yo sigo con lo de los sistemas y pensaba cómo podemos hacer la conexión entre, el cuerpo de la persona que va, el cuerpo del barrio, los cuerpos en el cementerio, y yo pensaba que quizá estar intercalando como nociones del espacio con nociones del cuerpo harían que ese como entrecruzamiento fuera mucho más interesante, y pensaba que en ese sentido, si en lugar de hablar como de la humedad que exhalo, podría hablar de el sudor y poder meter un lenguaje mucho más clínico de por qué sudamos, ¿no? O cómo sudamos, etcétera, y hacer como usar esas herramientas e irlas intercalando en el texto para que en el momento en el que se menciona los sistemas no nos caiga de sorpresa, sino que ya sabemos que quien está haciendo esto sabe de lo que está hablando. Y maneja, y hace un patrón también. Exacto, y corresponde a estar en ese lugar. Nada más porque ya estamos a prisa y quiero que se vayan también con algunas cosas. En el de Tanner, perdón que voy a saltar, en el de Tanner, fíjense cómo termina el de Tanner en la página 3. Hay una cita de una tumba en la que ya está en Evergreen. Y en la página 3 dice, no se paren en mi tumba y lloren, yo no estoy ahí. Es una frase sota maravillosa.
que después yo decía, ¿por qué no inicia con eso? En lugar de iniciar el frío que me rodeó en Buenos Aires. Pues aquí me emocioné al leer eso y casi te escribo todo el primer párrafo como me gustaría verlo viendo. Porque hay información, el contraste es bien interesante con lo de Buenos Aires y hay que ponerlo. No estoy convencida de que ese sea el orden que más le conviene a tu texto. Sobre todo teniendo esa información, esas frases así cargadas al final, muévelas al inicio, hazlas que nos muevan a nosotros al ir entrando a la página. En defensa de Buenos Aires y Recoleta, pues la idea es de que inicia, más que nada, no es el lugar, sino el clima con el que inicia, es frío, y entonces Recoleta, las tumbas que hay, como son de gente de dinero, entonces son tumbas grises, básicamente, esas antiguas. Entonces va bien con la idea de frío. Y luego venir aquí y ver colores vivos y el calor de Houston, por ejemplo. Entonces, si hubiese seguido con esa metáfora a lo largo del texto, hubiera estado bien. Bueno, lamentablemente tenemos que parar aquí. Les voy a entregar los comentarios de la revisión. Gracias, disculpa la interrupción, pero creo que ya se tienen que ir. Yo quisiera que se quedaran aquí toda la vida, pero no se puede. Entonces aquí están comentarios a cosas bien específicas. ¿Tienes contigo? Yo estoy insistiendo en el súper importante. Y aquí lo es más chido para ella todavía más. Este Lucey, Venga, compa. No tengo el tuyo, ya te lo había entregado el tuyo. No, she emailed it. So thank you so much, everybody. Now we have a whole new series of exercises for Wednesday. And on this Wednesday, you have to write a letter for the same group that you wrote a letter for in our last round, okay? Is that clear? So you don't have to write 10 letters, but how many of them were? 5 letters, all right? And so that's it. Those are the ones that we're going to exchange. ¿Ya quedó claro algo que era terrible? ¿No? Sí. No sé, no había quedado claro. No, y lo del hotel, ¿verdad? Lo de Netel, tiene que entregar así, yes. La respuesta de lo de Netel lo necesitamos acá hoy para que cuente como su